Buenos días, soy la estudiante Cristina Tixiwa Laura y el día de hoy vamos a conocer todo lo aprendido en semana número 1, Introducción a la morfofisiología. Primero vamos a reconocer los planos anatómicos, los lóbulos del cerebro, el tronco encefálico, la cara medial del hemisferio cerebral. Bien, el plano sagital que va a dividir el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Aquí lo vemos con señalado de color rojo. Tenemos el plano frontal que está señalado de color azul y nos va a separar el cuerpo en una parte anterior o delantera y una parte posterior trasera. También tenemos un plano horizontal que separa el cuerpo en una porción superior cefálica y una porción inferior caudal. Ahora vamos a conoceremos en este momento lo que vendrían siendo nuestros surcos y nuestras circunvoluciones, así como también los lóbulos. Para ello, reconocer nuestro surco lateral y nuestro surco central. Estas son conocidas como Silvia y Rolando. Bien, ahora vamos a reconocer. Vamos a tener lo que viene siendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Disculpen si no es preciso, pero aquí tenemos nuestros lóbulos. Ahora vamos a ubicarnos rápidamente acerca de nuestros surcos y de nuestras cisuras. Bien, tenemos una cisura, que es la cisura central, una cisura postcentral y una cisura precentral. ¿Ok? Vamos a encontrar también aquí, en nuestro lóbulo temporal, vamos a encontrar nuestra cisura temporal superior y nuestra cisura temporal inferior. Cisura temporal superior y nuestra cisura temporal inferior. Para poder ubicar nuestras circunvoluciones de manera rápida, nos seguimos ubicando en nuestros surcos, ¿ok? Tenemos una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. De esta manera también va a salir nuestras circunvoluciones. Entonces nos ubicamos súper rápido y las ubicamos, ¿vale? Vamos a encontrar también aquí un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Y como les comentaba, por aquí vamos a tener nuestra circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y nuestra circunvolución frontal inferior. Lo mismo va a suceder en la parte de occipital, en el lóbulo occipital. Nada más que aquí vamos a encontrar por aquí en la parte de atrás, vamos a encontrar un surco parieto occipital. ¿Ok? Y solo vamos a encontrar una circunvolución occipital. Pero lo que vendría siendo la parte parietal, también vamos a encontrar lo que es solamente un surco interparietal. Y acá vamos a contener una cisura interparietal superior y una circunvolución interparietal inferior. Ahora vamos a observar lo que vendría siendo la cara medial de nuestro cerebrito. Ubiquémonos aquí, listo. Vamos a encontrar lo que vendría siendo nuestro cuerpo calloso. Y nuestro cuerpo calloso está conformado por la rodilla, el rostro, el tronco y el esplenio. Todo eso vendría siendo la conformación de nuestro cuerpo calloso. Tenemos de la misma manera el fornix, tenemos aquí el giro del cíngulo y el surco, ¿pero de quién? Del cíngulo. Por aquí vamos a encontrar la cuña, tenemos un surco parieto occipital, tenemos al surco calcarino. También vamos a encontrar la adhesión intertalámica. Por aquí también tenemos a la hipófisis, tenemos al cerebelo. Por esta parte vamos a encontrar el quiasma óptico. Ahora también nos ubicamos y encontramos en esta parte la protuberancia. Por aquí el bulbo raquídeo, el conducto del ependidimo y también vamos a encontrar la médula oblonga. Que por acá también vamos a encontrar el septo pelúcido. Acá también vamos a encontrar los cuerpos mamilares. Como ya les mostraba, el quiasma óptico, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Esta organización especial es esencial porque sin un lenguaje común de ubicación sería imposible relacionar lo que observaremos en la microscopía o en la fisiología. Lo anatómico es como un mapa y hay que entender cómo funcionan estas estructuras. Pero ¿a partir de qué? Vamos a aprender esto a partir de procesos fisiológicos y también histológicos. Vamos a conocerlos. Agua corporal total. El agua corporal total es el 60% del peso corporal total. Se divide en un líquido intracelular y extracelular. Bien, como podemos ver, el extracelular es un 20% del peso corporal total. Sigamos conociendo y vamos a ver sobre el balance hídrico. El balance hídrico es sumamente importante porque aquí vamos a conocer el estado de hidratación del paciente, si el paciente está sobrehidratado o está deshidratado. En líquidos tenemos el volumen en 1.3 litros, en sólidos 0.9 litros, oxidación 0.3 litros, en la orina es 1.9 litros, en sudoración y respiración es 0.9 y en las heces 0.1. Que aquí en orina es 1.5 litros, disculpen el error. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Que si los ingresos son menores, si estos ingresos son menores que los egresos, quiere decir que el paciente está deshidratado. Y si los egresos son menores que los ingresos, quiere decir que hay una sobrehidratación. Difusión simple, difusión facilitada. Primero conoceremos lo que es un transporte pasivo y un transporte activo. Un transporte pasivo, que vendría siendo esto, es diferente a un transporte activo. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a usar es energía en forma de ATP. Mientras que en el pasivo no usará ATP, pero que sí usará, va a usar lo que son las proteínas para poder pasar de un lugar a otro las diversas partículas. Para ello tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es el paso directo de moléculas pequeñas y liposolubles a través de una membrana. No necesita aquí proteínas transportadoras. En cambio, la facilitada nos dice que también va a ir a favor del gradiente. ¿Pero qué va a pasar aquí? Necesita proteínas de membrana, que vendrían siendo estos canales, que son las proteínas de membranas. Ejemplo, el paso de la glucosa con transportadores fluo. ¿Qué es lo que hace? Ayuda, sirven como canales. Este proceso permite a las células mover sustancias de adentro y fuera de compartimientos. Ahora conoceremos acerca de la histología y empezamos con la fijación y el uso del microscopio. Bien, la fijación en realidad vendría siendo los pasos de la técnica histológica. ¿Para qué? Esto es con la intención de ver un tejido
que pase por ciertos procesos para luego ir con el montaje. ¿A qué me refiero con esto? Primero, la obtención del material. Se hace una biopsia. La biopsia es extraer un pedazo del tejido para su posterior estudio. Comenzamos con la fijación. En la fijación vamos a usar una sustancia que es llamada formol. Este formol va a permitir que ese tejido no pierda sus componentes y que tampoco haya alteraciones. Luego se va a pasar a una etapa de inclusión, donde en esta etapa de inclusión se realiza la deshidratación y el aclarado. En la inclusión y la deshidratación se utiliza diversos niveles de alcoholes, partiendo del 50%. Luego se realiza lo que es la impregnación e inclusión, que se utiliza aquí la parafina, para que luego se proceda al corte en máquinas especializadas como el microtomo. Ahí se va a realizar los cortes y posteriormente se va a realizar la selectividad de las láminas que estén con menos imperfecciones para que haya una mejor visualización. Se procede a una coloración con hematoxilina, eosina. Y último, se pasa a lo que vendría siendo el montaje. Y para ello tenemos que conocer nuestro microscopio. Tenemos a nuestros oculares, a nuestra base, tenemos a las pinzas sujetadoras que están por aquí. Tenemos también al tornillo micrométrico, al tornillo macrométrico. También vamos a tener aquí el desplazador de la platina. También vamos a tener lo que son, ya he colocado creo que la base, tenemos los objetivos, tenemos el revólver y pues el diafragma, ¿no? El diafragma y condensador. Y por último, pues vamos a tener, acá está el diafragma y condensador y vamos a tener la fuente de los UFO. Recuerda que hablamos del transporte de membrana. Bien. Aquí también les vamos a explicar un poquito más de por qué es importante nuestra célula. La célula es la unidad básica y funcional de todo ser humano. En la célula existen diversas estructuras que cumplen diversas funciones. En este caso les presento las principales funciones. La mitocondria, por ejemplo, genera la mayor parte de la energía química necesaria para activar reacciones bioquímicas de la célula. Acá vamos a tener el aparato de Golgi que nos permite la síntesis de proteínas por el retículo endoplasmático. Tenemos el núcleo, lugar donde el núcleo lugar donde se elabora el ARN, y el núcleo es el control de la célula. Ahora vamos a conocer acerca más de la histología y cómo esto se relaciona con lo que vamos a ver posteriormente en las clases y las semanas más adelante. Aquí estamos viendo un riñón, tenemos al corpúsculo renal, el glomérulo renal, tenemos a la cápsula de Bowman y también vamos a encontrar lo que son los túbulos contorneados proximales. Aquí tenemos la trombotelina y ya le colocamos sus partes. Aquí tenemos la capa mucosa, tenemos el epitelio y la capa muscular, que son las principales para poder reconocer este maravilloso tejido. Aquí lo seguimos viendo en mayor aumento. Tenemos una capa mucosa y una capa muscular. Si pueden observar, existe diferencia de tejidos y cuando hay una diferencia de tejidos podemos observar que estamos observando, pues, perdón la redundancia, la capa muscular. Y también sin descuidarlo, tenemos células secretoras y también tenemos las células aliadas. Ahora conoceremos la epiglotis. La epiglotis podemos verlo aquí desde sus diferentes aumentos. Ahora, la epiglotis contiene lo que son zonas y aquí podemos observar lo que viene siendo el pericondrio. Aquí el pericondrio y acá tenemos el cartílago elástico. Aquí también podemos observar, esta es una zona del epiglotis y podemos observarlo en menor aumento. Conozcamos ahora el esófago. El esófago tiene pliegues, mucosa, una capa muscular y una capa submucosa. Y también tiene una capa adventicia. Esto es la luz. Acá vamos a encontrar la submucosa y, como les comentaba, tiene esas capas principales. Acá no podemos observar la adventicia, pero sí está. Observaremos lo que es la tiroides. Aquí observamos varios folículos. Acá tenemos el estroma. Estos son los folículos tiroides. Vamos a encontrar aquí también adentro de ellos los coloides. También acá vamos a encontrar lo que son vasos. Vamos a encontrar también cápsulas. Y acá pues hay un mayor aumento de lo que vendría siendo un folículo tiroideo. Y acá, como les comentaba, vamos a encontrar lo que vendría siendo el coloide. Por último, vamos a conocer un poco de la aprendida en embriología, lo que vendría siendo la fecundación. Aquí en este gráfico se explica muy bien lo que es la fecundación y les voy a explicar un poco. Todo empieza desde el día cero, donde se libera el ovocito. Aquí, como acá dice fecundación, aquí es donde se va a unir lo que vendría siendo el espermatozoide más el óvulo. ¿Ok? Una vez unidas, pues se va a formar lo que es la primera división mitótica, donde se van a formar 2 blastómeros. Va a haber una segunda división, donde se va a formar 4 células, 4 blastómeros, y va a haber una tercera división, donde se va a formar 8 blastómeros, y probablemente, posteriormente, se forma la mórula. Esta mórula contiene de 16 a 32 células, y como su mismo nombre dice, como una mora, o sea, una mórula. Y para posteriormente implantarse. Primero tenemos el blastocito temprano, última etapa del blastocito, y tenemos aquí la implantación del blastocito. En resumen, los planos anatómicos nos permitieron ubicar estructuras, así como ya les mencioné el cerebro y el cráneo encefálico. La fisiología nos explica cómo estas estructuras funcionan gracias al agua corporal, el balance hídrico y las partes de membrana. Lo que vimos en histología nos da la visión microscópica de células y tejidos, que vamos a ver más adelante. Y la embriología nos muestra el inicio de la vida de todo este proceso con la fecundación. Así que vemos que anatomía, fisiología, histología y embriología se complementan y nos permiten comprender mejor la maravilla del cuerpo humano.